La información que dejo escrita en este artículo, la extraigo mediante copio y pego, del libro, Las casas que matan, escrito por Rulle de la Forest. Empecemos. Quiero tratar de resumir y clarificar la tesis expuesta por George Lakhovsky, en su contribución a la etiología del cáncer. Para este sabio, el cáncer es una reacción del organismo contra una modificación de su equilibrio vibratorio bajo el efecto de las radiaciones cósmicas. Tanto si esas radiaciones aumentan como si disminuyen en intensidad, tanto si acrecientan como si debilitan su longitud de onda, el equilibrio oscilatorio de nuestras células se ve modificado. Ahora bien, las radiaciones cósmicas que surcan el éter son en parte captadas por el suelo, puesto que esas ondas penetran en él hasta una profundidad muy apreciable. Y es asimismo indiscutible que las condiciones de esta absorción modifican más o menos el campo electromagnético de esas radiaciones en la superficie del suelo, el cual reemite una nueva radiación. Dichas radiaciones modifican pues, por eso mismo, las condiciones de vida de la célula viva que oscila en ese campo. El autor nos sigue diciendo en algún otro punto de su libro, textualmente lo siguiente. Después de leer el Tratado de Física Microvibratoria de André de Belle y Moret, comencé a entrever la verdad. Las explicaciones de estos dos científicos acerca de las ondas nocivas y el telurismo, así como su sugestiva teoría de las fuerzas compensadas. ¿Qué son las fuerzas compensadas? Porque estas fuerzas invisibles, misteriosas y más conocidas por sus efectos que por su naturaleza o su origen, atacan al hombre. Para responder a esta pregunta voy a referirme de nuevo a las explicaciones ofrecidas por André de Belle y Moret. Para que la célula viva, escriben estos autores, pueda crecer, madurar, envejecer, y finalmente morir, pero morir a causa del envejecimiento y el desgaste, no por enfermedad, es imprescindible que a lo largo de su existencia vibre en equilibrio, entre dos fuerzas. Bien, hago un inciso para enfocar que nosotros sí creemos en estas dos fuerzas, pero a diferencia de los autores mencionados, esta sería una y otra la misma y que nosotros hemos llamado espirales de absorción. Sin embargo, estas espirales se moldean en todas las direcciones posibles. Es en la dirección de absorción cuando chocan donde se produce. Y solo hasta aquí, de momento llego porque no he avanzado lo suficiente, como para saber más de estas dos fuerzas que describe muy bien Edward Lee Skalnin. Seguimos. Estas dos fuerzas para los autores mencionados son las siguientes. 1. La fuerza telúrica que emana del centro de la Tierra y tiende a escapar hacia la estratosfera. Para nosotros esa fuerza no sería otra que la fuerza de gravedad o lo que entendemos todos por fuerza de gravedad, que no es otra que la fuerza magnética de la Tierra con su polo sur y su polo norte. Y la otra, la fuerza cósmica que proviene del cosmos, de nuestra galaxia, de nuestro sistema solar y que, constantemente, debe bombardear a la fuerza de gravedad para neutralizarla. Para nosotros esta fuerza sería la espiral de absorción, que viene del exterior, del color azul y que nos absorbe, según el polo sur o polo norte del lugar en el que estemos. Nosotros mismos contenemos un polo norte y un polo sur en nuestro propio cuerpo. Mientras la célula viva se halle en equilibrio entre estas dos fuerzas, a despecho de otras causas secundarias accidentales, tiene garantizada su inmunidad a todos los males que ponen en jaque la vida, pero si, por alguna razón, una de esas dos fuerzas falla, y siempre falla la fuerza cósmica, entonces se produce rápidamente el desequilibrio que ocasionará la enfermedad bajo sus formas más diversas. El estado de enfermedad proviene, pues, de un desequilibrio vibratorio engendrado por eso que nosotros hemos llamado la ruptura de las fuerzas compensadas. En la práctica se produce el siguiente fenómeno, cuando la vibración de gravedad del planeta, que es una onda portadora, deja de estar compensada por la vibración cósmica, se produce una onda portada que realiza una limpieza de las radioactividades, impurezas, venenos y fuerzas maléficas de toda especie que se hallan en la Tierra. Evidentemente, tan impresionante y variada cantidad de materias nocivas no llegarán a constituir un peligro si no encuentran el medio de difundirse por la atmósfera. Este medio, este vehículo es la onda de atracción entre los polos del planeta portadora, que desempeña en la Tierra el mismo papel que la onda hertziana en el éter con respecto a la onda modulada. Entre las numerosas observaciones y verificaciones realizadas por un ingeniero electrónico, André Philippe, en lo concerniente a las ondas de forma y la teoría de las fuerzas compensadas, me ha llamado particularmente la atención la siguiente constatación. Una de las propiedades de las irradiaciones nocivas del verde negativo es la de ionizar la atmósfera a su paso, es decir, singular y notable consecuencia, que el rayo solo podrá caer sobre los lugares donde existan corrientes de agua subterráneas, que es donde precisamente se manifiesta en la superficie la irradiación verde negativo. En el curso de sus paseos por el campo cualquiera que sienta curiosidad por estas nuevas leyes físicas podrá verificar fácilmente que, en efecto, todos los impactos del rayo, tanto si se trata de árboles como de campos cultivados, de postes como de rocas, están localizados en una ruptura de las fuerzas compensadas. Solo la poderosa atracción de un pararrayos cercano es capaz de desviar de su objetivo natural, al fuego celeste.
Por lo tanto, asociando el poder de las agujas y el de la ionización sería posible, actualmente, domesticar al rayo, organizar los objetivos de su impacto, hacerlo definitivamente inofensivo. Benjamin Franklin debe revolverse en su tumba. Cualquiera que viva habitualmente y durante mucho tiempo sometido a una ruptura de fuerzas compensadas, estará impregnado de la terrible radiación verde negativo, UV, de las frecuencias vibratorias desequilibradas que la misma emite, y las transportará consigo donde quiera que vaya. Dichas frecuencias son siempre radiactivas y la persona que está impregnada de ellas se convierte automáticamente en peligrosa, constituye un emisor vivo y ambulante de ondas nocivas. Es decir que, con la mejor intención del mundo, puede llevar a los hogares de sus amigos la enfermedad y el infortunio. El cáncer no proviene ni de un ultravirus 7 ni de un medio bacteriológico o microbiano, sino de un desequilibrio de las células debido a una vibración que circunda nuestro organismo, y también el ambiente en el que vivimos. Cada célula tiene su propia vida. Cada célula está rodeada por un filete nervioso cuyas minúsculas ramificaciones regulan la vida celular. Estos filetes nerviosos se pueden comparar a una antena de radio, detectan y captan las radiaciones del ambiente en el que viven y las retransmiten a los centros vitales de la célula. Está demostrado científicamente que los nervios son muy buenos conductores de corriente. Estas corrientes captadas por los centros nerviosos de la célula pueden ser benignas o nocivas, según los ambientes y los hechos. Si son benignas, como el magnetismo, procuran una nueva vitalidad a la vida orgánica de las células. Pero si son nocivas, como el telurismo, ocasionan un verdadero trastorno en la vida de los tejidos y las glándulas, lo que puede derivar en una proliferación anárquica de las células, es el principio de la evolución cancerosa. Respecto a esto último, el autor como vemos vuelve a confundir las mismas fuerzas, pues la fuerza telúrica del planeta no es más que la fuerza de gravedad, que es en definitiva la fuerza del polo norte y el polo sur, y resumiendo la fuerza magnética. Para corroborar esto último, tendrás que seguir y estudiar los experimentos que realizó Edward Lee Scanlon.